¿Sigues pensando que somos los únicos seres inteligentes en el universo? Pues bueno, hoy veremos desde quién era el misterioso Rasputín hasta qué es la organización Alatra. Esto es 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Número 1. El incidente OVNI de Teherán. Un avistamiento impresionante con un ovni se registró la mañana del 19 de septiembre de 1976 en Teherán, Irán. Después de tantos años, las autoridades no se encuentran convencidos, pues aún no se ha encontrado una explicación técnica y coherente de lo que ocurrió ese día. Un par de aviones F-4 de la Fuerza Aérea iraní fueron enviados a investigar algunos avistamientos de luces en el cielo. Los informes varían, pero al menos un avión sufrió graves fallas eléctricas, intentó disparar un misil contra algo extraño y le dispararon. Un avión de pasajeros cercano también sufrió una falla de radio. También ese 19 de septiembre hubo muchas llamadas de pánico de muchas personas que comenzaron a visualizar luces sobre el cielo de Shemirán en plena mañana. El general Yousefi, subcomandante adjunto de operaciones de la Fuerza Aérea Imperial iraní, llamó a la torre de control del Aeropuerto Internacional de Mehrabad para verificar si tenían prácticas o actividades para este día, obteniendo una respuesta negativa. Es por esto que el general decide enviar un avión F-4 Phantom a ver qué estaba ocurriendo, pero mientras se acercaba a la zona donde se veían las luces, el avión comenzó a presentar fallas eléctricas. La instrumentación y radar se volvieron locos por la estática. El piloto, desconcertado, decide regresar. Al momento de salir de la zona, el avión comenzó a funcionar normalmente. Aparentemente, el objeto que generaba las luces había sido el responsable de los daños. Pero el general decidió volver a enviar a otro avión similar. Al acercarse, este avión captó algo no terrestre, con el tamaño similar a un avión Boeing. Pero al intentar detallar, una explosión de luz cegadora impidió detectar con precisión lo que veía. El copiloto del segundo avión logró visualizar un conjunto de luces rectangulares que alternaban entre rojo, azul, verde y naranja en un patrón rápido e imperceptible. El piloto de nombre Parviz Jafari afirmó que siempre que las luces estuvieron cerca de él, las armas se atascaron y las comunicaciones por radio fueron confusas. Uno de los objetos se dirigió a su avión. Pensé que era un misil. Intentó lanzarle uno que buscaba calor, pero el panel de misiles se apagó. Whenever they were close to me, my weapons were jammed and my radio communications were garbled. One of the objects headed toward me. I thought it was a missile. I tried to launch a heat-seeker missile to it, but my missile panel went out. Later, once classified document was released here in America through the Freedom of Information Act. The Defense Intelligence Agency documented the event in a great detail, and it was sent to NSA, the White House, and the CIA. The DIA assessment said this case is a classic that meets all necessary conditions for a legitimate study of the UFO phenomena. Algunos ufólogos detallan ese caso como evidencia contundente de una interacción directa con objetos no terrestres. Es uno de los casos más representativos de la ufología que aún no tienen explicación por la ciencia. Número 2. ¿Quién era Rasputín? Grigori Rasputín es uno de los más célebres personajes de la historia rusa, tan carismático como controversial. Nació en 1869 y vivió sus primeros años en su aldea de nacimiento, en Siberia. Desde pequeño, Rasputín se ganó el calificativo de niño raro. Tenía muchos tics y era muy nervioso. Siempre tenía que estar haciendo algo con las manos.
Ya entonces era conocido por sus profecías o visiones, también por su capacidad de sanar animales. Más tarde, de adulto, le ocurrió algo que le cambiaría la vida. Un día, mientras caminaba por sus campos, vio una luz en el cielo y del medio de ella emergió la imagen de la Virgen María. No le habló, pero le señaló una dirección. Rasputín interpretó que eso era una señal y emprendió su viaje místico. Rasputín regresó a casa transformado en un monje místico que iba a convertirse en el principal consejero del zar de Rusia. Las dotes de sanador de Rasputín llegaron a los oídos de la zarina Alejandra de Rusia, que lo llamó a la corte para ayudar a su hijo y heredero al trono, Alexei Nikolaevich, que padecía hemofilia. Rasputín asombró a todos, curando temporalmente al hijo del zar con métodos que nadie podía explicar. Mediante una especie de hipnosis, pronto se convirtió en su médico personal. Su influencia era tan grande que se dice que todas las decisiones del zar Nicolás II eran revisadas por el propio Rasputín. También que él mismo le envió una carta al zar Nicolás advirtiéndole de su propia muerte y del triste destino de la familia Romanov. El monje fue asesinado por el príncipe Félix Yusupov y otros aristócratas la noche del 30 de diciembre de 1916, debido a que consideraban a Rasputín un problema para la monarquía. Se dice que primero fue envenenado con cianuro y como no moría, le dispararon varias veces. Pero, ¿de dónde obtuvo sus poderes este misterioso personaje? ¿Era realmente la Virgen quien se le aparecía recurrentemente o tenía contacto con otro tipo de ser? Número 3. La anomalía del Atlántico Sur. Desde hace algunos años, los científicos vienen investigando las causas de una extraña anomalía que debilita el campo magnético terrestre, específicamente en el punto medio del Atlántico Sur, comprendida por una región que abarca los extremos de América del Sur hasta las costas de África. Recientemente, una nueva serie de imágenes satelitales mostraban la anomalía a punto de dividirse en dos, trayendo como resultado la posibilidad de afectar a los satélites de comunicaciones, ya que ellos tendrían que atravesar una considerable zona de intensidad magnética reducida. Pero eso no es lo peor. La consecuencia que traería la anomalía del Atlántico Sur podría verse en el futuro. Muchos piensan que esto no es más que una clara advertencia de una inversión de los polos magnéticos de la Tierra. El polo norte magnético pasaría a ser el polo sur magnético y viceversa, dejándonos más expuestos a la radiación espacial por el debilitamiento del campo magnético. Sin embargo, los científicos aún no terminan de ponerse de acuerdo. ¿Estamos al filo de una inversión polar? ¿Será esa la única secuela de la que debemos preocuparnos? Si llegara a suceder, ¿estaremos preparados? No existe todavía una respuesta a nuestras interrogantes. Según un estudio llevado a cabo por la Universidad de Liverpool, la anomalía no sería una simple irregularidad reciente, sino un fenómeno magnético, distinto y recurrente que lleva afectando a la Tierra por lo menos desde hace 11 millones de años. La evidencia sugiere que el Atlántico Sur es históricamente un lugar de comportamiento geomagnético inusual. Sin embargo, el estudio no consigue explicar qué está causando esta anomalía aparentemente espontánea, pero gracias a ello, ahora sabemos que el fenómeno no parece tener nada que ver con las inversiones del campo magnético terrestre. Para muchos teóricos de conspiraciones, estas alteraciones sospechosas están relacionadas con el acercamiento del planeta Nibiru, también conocido como Planeta X. Estos aseguran que por la causa de su gran poder gravitacional, los efectos de este sobre la Tierra serían devastadores. Resulta difícil saber con certeza cuál es la hipótesis correcta. Lo único que sabemos es que el origen de la anomalía está en lo más profundo de la Tierra y que pasará tiempo antes de que podamos explicarla por completo. Número 4.
¿Qué es el movimiento Ayatra? Desde hace un tiempo, en las redes sociales se comenzó a hablar de un grupo de personas, un movimiento o grupo denominado Ayatra. Se reconocen como un movimiento social que aborda diferentes temáticas actuales, incluyendo temas espirituales. Pero una de las cosas que más llama la atención es que anunciaron la presencia extraterrestre en la Tierra, no como posibilidad, más bien como un hecho. En los últimos tiempos se estuvo difundiendo un video en el que una integrante mira a la cámara y pestañea de una forma peculiar y llamativa. Hoy también podemos observar en la sociedad que hay quienes constantemente crean problemas, quienes están completamente controlados por el sistema, la conciencia. Hay los que hacen algo pero lo hacen mal. Подмена есть такая система, что связана с тем, что ты должен стать суперчеловеком. А для того, чтобы стать этим... Incluso en una transmisión en vivo, la mujer llamada Shanna mostró sus ojos peculiares, que dan mucha más veracidad que dificultad a creer que se trate de un efecto especial de video. Y recuerda, te estamos observando. El grupo tuvo que salir a decir algo al respecto de lo que se vio en los videos de YouTube y contestaron varias preguntas sobre la presencia de diversas razas extraterrestres en el planeta Tierra. En la última entrevista participaron dos integrantes principales, Igor Mikhailovich y la mujer que mostró que pestañea de forma diferente a la de los seres humanos, como reptilianos, según distintas descripciones. Quien dice ser líder del movimiento habla del planeta de los Anunnaki, ya que los seguidores preguntaron si su planeta se llama Nubira, pero en realidad menciona que no se llama así, que se llama Wanfim, y acto seguido, con la mirada fija a la cámara, vuelve a pestañear de derecha a izquierda. Luego sigue diciendo que los Anunnakis no viven solo en un planeta, sino que habitan en varios por el avance intelectual y espiritual que alcanzaron. Pero Wanfim es el planeta más cercano a la Tierra en el que habitan, y el líder de Ayatra indica que desde allí cuidan a la raza humana, como así también a otras razas desde otros planetas. Planteado esto, ¿cuál es el planeta de origen de los Anunnakis? A lo que Mikhailovich responde que, como existen hace miles de millones de años, no saben cuál es su mundo de origen. Hoy en día son cientos de miles los representantes socialmente activos en más de 200 países del mundo que apoyan la iniciativa nacional mundial de Ayatra. ¿Y tú? ¿Sabías de esto? ¿Qué piensas? ¿Te gustaría que hablemos más sobre ello? Cuéntame. Número 5. El caso Próspera Muñoz, la primera abducida española. Próspera Muñoz fue abducida por un ovni en Murcia en 1947. Este hecho se conoce como la primera abducción extraterrestre ocurrida en España, así como también la primera en su tipo. Aquel fenómeno ocurrió en una época en la que no se conocía aún el término ovni. Próspera tiene actualmente 80 años. Junto al testimonio de su hermana, contó cómo dos seres extraños se la llevaron pacíficamente tras hablar con ambas. En ese momento tenía solo 8 años. Las dos hermanas se encontraban en la casa de campo de su tío. Momentos antes, el hombre se encontraba trabajando en otra área de la casa mientras las niñas jugaban solas en la estancia. Lejos de la vista de su tío, Próspera se asomó por la ventana y vio acercarse hacia la casa un extraño objeto. La niña describió que, con el pretexto de tomar un vaso de agua, aquellos seres se introdujeron en la casa. Las hermanas describieron a estos seres por la llamativa cabeza con forma de bombilla y unos ojos enormes y muy expresivos. Entonces nos relatan que entre ambos seres se estableció una conversación, pero que ellas los entendían y entonces descubrieron que nunca estuvieron hablando, más bien se comunicaban telepáticamente y así ellas también pudieron entenderlos.
en la comunicación telepática pudieron comprender que estaban decidiendo a cuál de ellas pensaban llevarse y repentinamente Próspera es sedada y en aquel trance su mente sintoniza con la de los intrusos. Sabe quiénes son, de dónde vienen, qué quieren y cómo deben comportarse. Ella recuerda perfectamente que solo tenían 4 dedos. Todo el contacto se realizó telepáticamente. A través de sus ojos, sabían que ellos querían someterlas a algún tipo de experimento y sí querían colaborar. Finalmente le dicen que pronto volverían por ella. Cuando se van, Próspera describe que toda la estancia se llenó de una luz muy potente. Entonces ambas se desmayaron. Su tío las encontró en el suelo y les comentó que vio la nave, pero creyó que era una avioneta. A medianoche, la niña despierta y como en un trance, camina hacia la ventana de su habitación y reconoce a uno de aquellos seres que las habían visitado. Fue en ese instante cuando vio cómo una nave que describió con forma de platillo apareció ante sus ojos y fue absorbida por una luz cegadora. Próspera despertó en su cama sin recordar nada, pero 30 años después de lo ocurrido, extraños recuerdos volvieron a su mente. Solo pudo recuperarlos mediante hipnosis regresiva y fue capaz de recordar parte de los experimentos que se le realizaron. Número 6. Vimanas, las naves de los dioses. En sánscrito, la palabra Vimana podría traducirse como el carro de los dioses o carro celestial. Las Vimanas se describen en los textos sagrados hindúes como increíbles carruajes de fuego que surcan el cielo según la tradición hinduista. Son el transporte de los dioses a través del cielo y visitaron nuestro planeta hace más de 6.000 años. En el Mahabharata, relato que describe la guerra entre los dos clanes más importantes de la India hacia el año 3000 a.C., menciona a las Vimanas junto a sus armas de combate que disparan rayos de luz. Por ejemplo, se hace referencia a los ataques del rey Salva contra la ciudad donde residía el dios Krishna. En esta épica disputa, Salva conduce un vimana volador llamado Sauba, que tiene el poder de hacerse invisible. Krishna responde con un rayo que ubica y destruye a sus enemigos a través del sonido. En una colección de antiguos manuscritos hindúes, el Samaranga, se puede leer cómo eran las vimanas, hechas de material liviano, con un cuerpo fuerte y bien formado, construidas con hierro, cobre, mercurio y plomo, y que podían volar a grandes distancias impulsadas a través del aire por motores. Nada menos que 230 páginas de esta colección son dedicadas a los sistemas de construcción de los vimanas, las naves que volaban millares de kilómetros a altísima velocidad. Según otro manuscrito, las vimanas funcionaban con la potencia latente del mercurio caliente. Habrían 2 tipos de vimanas, los que alcanzaban todas las regiones del sistema solar y los que viajaban hacia el sol. Según Erich von Däniken, que tradujo el relato del profeta Bharadvaja, la mayoría de esos relatos usan un lenguaje claramente descriptivo, casi técnico. Se da la descripción exacta de 31 piezas principales que componen el aparato. Con idéntica precisión se da instrucciones para el traje y la alimentación de los pilotos. Además, el texto contiene las especificaciones de los 16 metales diferentes necesarios para la construcción del vehículo volador. Solo 3 de estos metales son conocidos en la actualidad. Las vimanas, ¿eran naves extraterrestres o eran naves terrestres de alguna civilización muy avanzada que existió en la antigüedad? Número 7. Los niños verdes de Woolpit. Los habitantes de un pueblo inglés se sorprendieron cuando encontraron a 2 pequeños hermanos desorientados dentro de un pozo. El hallazgo no hubiera pasado a la historia si no fuera por un detalle antes visto para la medicina de entonces, la extraña particularidad que llamó la atención de los pobladores.
El niño y la niña tenían la piel de una pigmentación verde. Además del impacto por su apariencia, los aldeanos no pudieron entenderlos, ya que el idioma que hablaban era desconocido para ellos y regiones cercanas, ya que no tenían semejanza con el inglés, alemán, español, francés o ningún tipo de lengua nativa de la que tuvieran registro. La desconcertante aparición de los dos hermanos se conoce como la leyenda de los niños verdes de Woolpit, por el nombre de la localidad situada en Suffolk, donde tuvo lugar este hecho en el siglo XII en Inglaterra. En el momento del rescate, los niños se encontraban desorientados y con un grave estado de desnutrición y se negaban a probar alimentos que les ofrecían los pobladores. Al poco tiempo, el varón, ya muy débil, falleció. La niña sobrevivió y tuvo un ciclo de crecimiento normal hasta alcanzar la adultez. Aprendió a hablar inglés y pudo contar qué les había sucedido. La mujer, que tomó el nombre de Agnes, aseguró que habían vivido en un país con cavernas y pasajes subterráneos. Explicó que era un sitio donde el atardecer era eterno y que había un río que separaba su tierra de otras más iluminadas. Según su relato, ella y su hermano provenían de una tierra donde el sol nunca brillaba y que habían llegado a la superficie por los túneles de una cueva que recorrieron durante 2 días. En cuanto a la coloración de los niños, algunos médicos sugirieron que podrían haber padecido clorosis, antiguamente llamada enfermedad verde, una rara afección causada por la anemia y que se caracteriza por pigmentación verdosa en la piel. Sin embargo, otros especialistas afirmaron que la clorosis nunca llega a tomar tal grado de color verde en la piel. La historia fue documentada en escritos en latín que cuentan con los testimonios de los pobladores de la época. A pesar de todas las investigaciones que se han hecho a través de los siglos en torno a este inexplicable caso, hasta el momento no hay evidencias científicas que demuestren la veracidad o que desmientan esta historia que se convirtió en leyenda. Número 8. Desapariciones misteriosas en Alaska. En una zona del noroeste de Alaska que cubre 300.000 millas cuadradas, más de 20.000 personas han desaparecido misteriosamente. La mayoría de estas desapariciones se han producido en un área que llaman el Triángulo de Alaska. Algunas personas se perdieron entre el agreste paisaje, otros desaparecieron en accidentes de avión. ¿Quién o qué está detrás de esto? Algunos creen que es el trabajo de los depredadores locales. Otros apuntan a criaturas legendarias como el Kustaka u hombre nutria. En 1972, la zona del misterioso Triángulo de Alaska despertó la curiosidad del mundo tras la desaparición en la ciudad de Anchorage de un avión Cessna en el que viajaban políticos estadounidenses. Para la búsqueda de los políticos, el gobierno estadounidense realizó una operación de 39 días a cargo de aviones militares y aviones civiles. Sin embargo, jamás encontraron siquiera una pista de ellos, nada de restos, escombros o restos humanos. Lo cierto es que el hielo y la nieve pueden borrar hasta los últimos rastros de una persona, pues hay constantes deslizamientos. Sin embargo, el misterio de las personas que se las traga la tierra y que ha dado fama a este sitio no se resuelve con las simples descripciones de una geografía difícil, ya que tampoco hay explicación a la desaparición de aeronaves. Aunque otra de las explicaciones dice que los glaciales son engañosos y aunque parecen sólidos, en realidad tienen profundas grietas donde cualquier avión o humano puede esfumarse, por lo que el gran secreto del Triángulo de Alaska quizá consista en que todo queda enterrado en la naturaleza. Número 9. Seti, la egiptóloga que conoció a un faraón. Dorothy Eady, conocida como Seti, dedicó su vida al estudio y conservación del templo de Seti I en Abydos. Esta mujer
respetada por egiptólogos de todo el mundo, afirmó hasta el final de sus días que era la reencarnación de una antigua sacerdotisa egipcia que fue amante de Seti, el padre de Ramsés II. Cuando tenía 3 años, Dorothy cayó por las escaleras de su casa de Londres. El médico que fue a auxiliarla la dio por muerta, pero 1 hora después, la niña había recobrado la vida y estaba como si nada, jugando sobre la cama. 1 año después de su accidente, empezó a tener extraños sueños en los que veía un gran edificio rodeado de columnas y magníficos jardines. Cuando se despertaba, les decía a sus padres con desesperación que quería volver a su casa. Durante una visita al Museo Británico, cuando la familia entró en la sala de antigüedades egipcias, la niña corrió a besar los pies de las estatuas ante el asombro de todos, mientras exclamaba que aquella era su gente y que quería regresar a su casa en Egipto. Pero, ¿de dónde venía todo eso? Dorothy estaba asombrada por lo que ocurría hasta que un día vio una fotografía del templo de Osiris en la ciudad de Abidos. Lo reconoció de inmediato. Ese era el lugar de sus sueños. A los 14 años, se le apareció una figura vestida con túnica blanca y capa azul. Era el faraón Seti I, el mismo que ordenó la construcción del templo de Abidos. A partir de entonces, empezó a estudiar egiptología con el mismo conservador del Museo Británico y aprendió a leer jeroglíficos. Durante los 10 años siguientes, Dorothy recibía todas las noches de luna llena algunos mensajes por medio de escritura automática. Seti viajó hasta Abidos de adulta. Allí continuó recibiendo visitas nocturnas de Seti I. En una de ellas, el faraón le habló sobre la Atlántida y en otras oportunidades habló de la vida en otros planetas. De hecho, le relató algunos de sus viajes por esos mundos, sin especificar cómo llegó hasta allí. Número 10. Los gigantes de Rumania y la galería hiperbórea. En la década de los 70, fueron localizados en la actual Rusia montana, Rumania, los restos de una civilización que permaneció oculta durante miles de años. Un grupo de arqueólogos estima que se trata de una enigmática civilización denominada Agatirsi, que se estableció en el año 1300 a.C. y quienes construyeron un sistema de túneles subterráneos que se conoce en la actualidad como la galería hiperbórea. Aunque los arqueólogos encontraron una extraña composición en estas lápidas únicas, formadas por oro, granito y tungsteno, que no es común en estas tablas de piedra, sin embargo, lo más impresionante es el descubrimiento de esqueletos humanoides con una longitud de 10 metros de altura aproximadamente. En los años 80 se han encontrado 80 esqueletos de 5 metros de longitud aproximadamente. También se hallaron 20 esqueletos gigantes en la ciudad de Levada, en Rumania, lo que les da pie a las leyendas que hablan de gigantes que habitaron la zona. Aunque Rumania parece ser el foco de localización donde esta raza de seres gigantescos estableció su residencia, se han hallado numerosos restos alrededor del mundo. Sin embargo, son pocos los casos conocidos, debido a que los restos han sido destruidos o desaparecidos sin ningún tipo de explicación. Lo que nos lleva a pensar, ¿quiénes desean que estos descubrimientos se mantengan en secreto? ¿O simplemente no desean dar explicaciones al respecto? ¿Tú qué crees? Una vez más, hemos visto pruebas que nos acercan al día en que finalmente sabremos que no estamos solos en el universo. ¿No crees? Y ahora, un fuerte saludo a nuestros investigadores GS. Un saludo cordial para León Alfaro, Víctor García, Nicolás Moller, Hernández Janet Jennifer Elizabeth, Manuel Rosas Paves, Javier Candado, Patricio Saavedra, Tribu Nomade, Wilber Santos Ortiz y finalmente para Mauro Gómez.
Si quieres tener un saludo cordial a final de los videos, únete a nosotros y accede a este beneficio. Además que contarás con videos exclusivos, videos anticipados y mucho más. Te espero ahí.